Ok, otra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto que nos escuchen a quienes están presentes aquí en la mesa de diálogo y a quienes nos escucharán ahora o en lo sucesivo a través de las redes sociales de manera virtual. Primero que todo, deseo que estén muy bien y muchas gracias por participar en estas mesas propiciadas desde el Comité Editorial de la revista Arte, Imagen y Sonido, que es impulsada por el Cuerpo Académico de Estudios y Producción de Arte, Imagen y Sonido de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esta es nuestra segunda mesa de diálogo en la que estaremos presentando los artículos que participan en esta ocasión en el número 11 de nuestra revista. Y tenemos la participación o la presentación de dos de ellos, uno titulado Canon y Contracanon de lo fantástico, la antología insólitas y la resignificación del género, autoría de Carla Gabriela Nájera Ramírez, se encuentra aquí en la mesa con nosotras, y escenarios de búsqueda, mujeres que bordaron las orillas del mar, de la doctora Ana Margarita Castillo Rodríguez, que también estará presente en la mesa. Estos artículos, como mencionaba, están publicados en el número 11 de nuestra revista Arte, Imagen y Sonido. Y agradecemos a las autoras y también a quien nos acompaña en esta mesa, que es la doctora Raquel Mercado Salas, por esta disposición para dialogar y comentar estos trabajos que resultan fundamentales para enriquecer la reflexión crítica y colectiva que cada texto publicado propicia. Bien, les comento la organización de la mesa de diálogo. Estará presentada y moderada tanto por la doctora Raquel Mercado Salas como quien tiene la voz en este momento. Me presento, Brenda Rodríguez, también profesora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y integrante de la revista y del cuerpo académico. Daremos apertura a la mesa. En mi caso, el primer artículo, iniciaré con los comentarios, posteriormente tendrá el micrófono la doctora Raquel y en esta primera ronda daremos la voz a la autora Carla Gabriela Nájera para posteriormente continuar con el otro artículo. Y de igual manera tendremos la intervención de la doctora Raquel Mercado Salas y de la autora, la doctora Ana Margarita Castillo. Quienes presentaremos la lectura sobre los artículos tendremos una participación aproximada de 6 minutos y en el caso de las autoras tendrán una participación de entre 8 a 15 minutos. Bueno, pues si les parece, podemos dar inicio con el primer artículo, Canon y Contracanon de lo fantástico, la antología insólitas y la resignificación del género, de Carla Gabriela Nájera Ramírez. Presento una semblanza de ella. Es doctora en literatura hispánica por el Colegio de San Luis y profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, nivel 1. Su trabajo de investigación se centra en la literatura fantástica hispanoamericana, en particular en sus primeras manifestaciones, sus vínculos con la prensa literaria y los procesos de recuperación de autores y autoras excluidos del canon. Ha impartido clases en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en diversas instituciones de educación superior y media superior. Desde 2019 dirige el Diccionario de Escritores Potosinos, proyecto digital orientado a la recuperación, estudio y difusión del patrimonio literario regional. Bien, bueno, bienvenida. Aprovecho para dar la bienvenida a la doctora y presento un resumen del artículo que estaremos comentando. Este texto examina el papel de las antologías en la configuración del canon de la literatura fantástica en español, a partir de una revisión crítica a una treintena de compilaciones publicadas entre 1940 y 2019. Se demuestra una tendencia a la invisibilización de la autoría femenina. En ese contexto se analiza la antología Insólitas, narradoras de lo fantástico en Latinoamérica y España, una publicación de 2019, con una propuesta de relectura y reconfiguración del canon desde una perspectiva de género. Por medio del estudio de los aspectos peritextuales y paratextuales, así como del corpus de relatos, se argumenta que esta antología amplía los límites conceptuales de lo fantástico
y hace visibles problemas vinculados a las mujeres, como la violencia de género, la corporalidad no normativa y las infancias vulneradas. De esta manera, Insólitas constituye una antología de ruptura capaz de configurar un contracanon que dialogue críticamente con la tradición androcéntrica de lo fantástico. Hasta ahí el resumen. Bueno, pues primero que todo, pues muchas gracias por esta publicación, por este texto. Y me parece que este artículo que presentamos en esta mesa, pues va más allá, trasciende el ámbito de la literatura fantástica, porque revisa críticamente justo la tradición de esta literatura en español y se convierte en una reflexión más amplia de cómo las culturas contemporáneas están reconfigurando, renegociando también sus memorias, las voces autorizadas y los horizontes de representación. Me parece que en ese sentido, también el texto tiene la capacidad para producir un diálogo muy interesante entre distintas temporalidades. Al plantear estos periodos y una revisión muy exhaustiva que dan cuenta que si bien nos dice el artículo que no lo revisa uno por ello, pero sí esta treintena de antologías, pues en el texto nos va dando cuenta de cada una de ellas, pero sobre todo de las exclusiones. En ese sentido, me parece un artículo que nos da ese contexto, esa larga enumeración de antologías y pone también en evidencia la exclusión, por lo que tanto esta autoría dejada de lado, pues no es excepcional, sino sistemática. También algo que me parece destacable de este artículo es que aborda el cómo las instituciones culturales, editoriales, la academia, la crítica literaria, el mercado, pues participan activamente en la construcción de aquello que se considera o se ha considerado una literatura legítima y el artículo cuestiona precisamente esa falsa idea de neutralidad cultural. Otra de las cuestiones que me parecen muy interesante de este artículo, desde una perspectiva académica, es que también ejemplifica un modelo de investigación interdisciplinaria que combina tanto la teoría literaria como los estudios culturales, la perspectiva de género, el análisis editorial y la historiografía literaria, por lo que nos da cuenta de que ya hay un amplio campo abordado desde ahí y que refleja una transformación significativa en las metodologías actuales para comprender las condiciones materiales, ideológicas y culturales de la circulación y la legitimación. Bien, otro de los aspectos que me llamaron mucho la atención, pues es tanto el rigor académico como la escritura tan clara que tiene el artículo. Pues creo que esa construcción discursiva nos va llevando a quienes leemos el texto con una argumentación muy sólida y que además pues da cuenta de una conciencia crítica de la autoría. Desde ahí ya no hay una distancia, sino hay una postura sobre el tema que se está abordando. Avanza la argumentación de forma muy ordenada y clara, lo cual no significa que simplifique el problema, sino que al contrario, pues fortalece precisamente el impacto crítico de este análisis. Otra de las cuestiones que como lectora agradezco es que proporcionas esta acumulación de ejemplos, lo cual al momento de irnos encontrando con el texto, pues produce un efecto muy potente al poder darnos cuenta de todas historiográficamente de esas antologías y de las personas, tanto mujeres que sí se incluyen como de los porcentajes, ¿no? En relación a los escritores varones y de los nombres que en ocasiones pues se repiten. Eh, por lo tanto, pues es valioso este texto porque promueve esa mirada interdisciplinaria que nos permite a personas de otras disciplinas pues ir acompañando la lectura. La incorporación de metáforas también favorece muchísimo a esta escritura.
el análisis de la portada, por ejemplo, que desde ahí ya nos vayas evidenciando los elementos que la constituyen, la imagen de las hijas de Metis también, que funciona como ese eje simbólico que atraviesa el análisis, pues nos invita a una reflexión más cultural más amplia y evocadora. Bueno, también aquí me parece que planteas una pregunta que para mí es muy significativa y fundamental, que es sobre quiénes han tenido el derecho y el derecho de fondo a imaginar, ¿no? Creo que para mí ese es una de las cuestionamientos del texto que nos permite comprender cómo se ha negado a esas listas de autoras a tener esa posibilidad de representar un género o el mundo de lo fantástico, no es el género, sino el mundo de lo fantástico y que pues bueno, ahora toma una importancia en la contemporaneidad porque permite estas formas de imaginar el mundo. Han quedado fuera o quedaron fuera durante un tiempo y ahora están tratando de recuperar esas experiencias, sensibilidades y formas de representar la realidad, que no es algo menor. Y el artículo demuestra justo que lo fantástico puede convertirse en ese lenguaje privilegiado para representar aquello que el discurso racional o realista no logra expresar plenamente. En este caso, en el que el artículo no lo pone, como es la violencia de género, trauma corporal, la exclusión social, las identidades disidentes o las experiencias de vulnerabilidad, las infancias, entre otras cuestiones. Entonces, me parece que es un cuestionamiento muy importante en lo que haces en esta valoración. Otro de los aspectos es pues que también cuestionas no solo las antologías de ruptura, como es Insólitas, sino pues también que esté centrada en proporción distinta entre la relación de participantes de España y Latinoamérica, ¿no? Me parece que el sesgo eurocéntrico que está ahí, pues es también un planteamiento interesante que nos lleva a discutir. Bueno, pues creo que hasta aquí mis comentarios. Muchas gracias. Y ahora cedo la participación a la doctora Raquel Mercado Salas. ¿Usamos el micrófono? Bueno, sí. Bueno, pues muchas gracias, compañeras. Estamos en el Centro de las Artes y la Cultura y luego también es importante leernos entre nosotras, ¿no? Porque a veces la misma condición de departamental y la saturación que también tenemos día a día en nuestras actividades laborales, pues no nos deja leer o entender cuáles son los trabajos de investigación que están realizando pues nuestras colegas del mismo centro, ¿no? Y creo que es parte de lo mismo que está en el ámbito de de estos dos artículos, que es entender cuáles son las construcciones, producciones literarias, escénicas, teóricas en el arte y de la cultura contemporáneas a nosotras. Y también porque pues luego sucede esto, ¿no? Que producimos un montón como investigadoras dentro de las universidades y el punto también raquítico es cuando cuando vemos que toda esa producción no encuentra finalmente lectoras o lectores en el ámbito académico y que así como hay este sesgo eurocentrista en muchos de los trabajos que tienen la perspectiva de género o teoría feminista o crítica feminista del arte y la cultura, pues también las que están produciendo a nuestro lado, pues están haciendo
esta producción situada en donde están cuestionando pues también esta forma en la que se recorren, diría Foucault, las mallas del poder, ¿no? O sea, cómo se hace este cuestionamiento a nivel occidental, pero también luego cómo se va recorriendo y hay ciertos centros que determinan las tendencias de lectura y casi siempre son pues lecturas que vienen de espacios como las universidades centralistas, como la Universidad Autónoma Nacional de México, ¿no? La UNAM, o la Metropolitana, u otras capitalinas, ¿no? O latinoamericanas que tienen estas mismas condiciones. Bueno, una vez dicho esto, a mí me parece como muy interesante el hecho de encontrar eh, un paralelismo en lo que yo también me dedico, que es la historia del arte, los estudios del arte, con lo que construyes particularmente tú, Gabriela, porque la forma en la que lo rodea son preguntas que también nos encontramos como con el encuentro con el canon en términos de la historia del arte, ¿no? Aunque, por supuesto, también tiene unas diferencias como muy, muy importantes que, bueno, tienen que ver con el acceso a las obras, por ejemplo, ¿no? A la visibilidad o aquello que Gombrich menciona en sus reglas para hacer una historia del arte, que es haber visto directamente algunas de estas piezas. Y en el caso de la literatura, pues definitivamente esto es más sencillo, acceder al texto literario, que acceder a una vista privilegiada de una pieza, en la que necesariamente pues tienes que ir a un lugar geográfico muy específico y tener determinados accesos a archivos, etcétera. No significa que sea fácil, como nos lo mencionas en tu artículo. La antología insólita es, bueno, lo primero que puedo decir es que lo primero que hice fue buscarla en internet para ver de qué manera es accesible, ¿no? Si es accesible. Me parece que es una antología que afortunadamente, bueno, pues es accesible no solamente económicamente, sino que también en términos de que se puede encontrar rápidamente esta antología que de otra manera, pues yo, por ejemplo, sin haber leído el artículo, pues no lo hubiera buscado de inmediato. O sea, hubiera tenido que hacer un recorrido como más difícil y creo que en ese sentido, pues el artículo nos ayuda a encontrar aquello que ya la investigadora recorrió para no perdernos cuando queremos hacer estos saltos. También me parece muy interesante el ejercicio que haces y que es muy claro, también coincido con Brenda, cuando mencionas qué es lo que hace una persona que hace una antología, ¿no? La antología es una intervención crítica del campo literario en términos sociológicos incluso y que postula un posicionamiento estético y que también es un posicionamiento político respecto a su propia tradición. Entonces ya desde ahí, pues no es una cuestión baladí o sencilla o descriptiva hacer una compilación de estos determinados textos, sino que ya desde la selección de los mismos, pues también hay esta intervención crítica y pues preguntarnos cuál es el posicionamiento estético que nosotros tendríamos, ¿no? Una de las primeras preguntas que me gustaría hacerte respecto a tu artículo es ¿cuál sería el posicionamiento estético político que tú realizarías o a partir de estas investigaciones planteas para pues sí hacer esta quizá una antología que pueda encontrar a otras autoras desde la literatura mexicana, por ejemplo, ya que la que tú mencionas, Insólitas, tiene una gran proporción de autoras europeas, ¿no? Particularmente españolas. Y bueno, hay bastantes preguntas, pero luego se me va a terminar el tiempo. Pero una de las cosas que creo que son más importantes que compartimos desde los estudios del arte, junto con la cuestión de la literatura, pues es
esta problemática de decir cuál es la perspectiva desde de dónde se construyen estas antologías en términos de género o teoría feminista de la literatura, o si es literatura hecha por mujeres, o si, es decir, ahí hay todo un campo de posicionamiento, porque no necesariamente, aunque las autoras no se autodenominen feministas, el punto de vista sí puede ser feminista desde la antología o desde la historia del género, ¿no? Que ya ahí, bueno, ya nos vamos a distintas formas de comprensión teórica, es decir, si es la historia de las mujeres o si es la teoría feminista del arte o la teoría y crítica feminista de la literatura en concreto, y eso significa pues encontrar también otras rutas, otras cartografías teóricas que están haciendo también nuestras contemporáneas, ¿no? O sea, este es uno de los términos, me parece, como más conflictivos a la hora de colocar este posicionamiento desde el que hablabas de la antología como una intervención crítica que tiene este posicionamiento político y estético, y me gustaría saber, bueno, cuál sería lo que tú harías. Y bueno, pues me parece que ahí hay un montón de desarrollos que se pueden, que son bastante interesantes. Por ejemplo, esta escuela del resentimiento de Harold Bloom, ¿no? Creo que tiene mucho que decir en este sentido, con este posicionamiento estético político, y me hiciste recordar mucho a la teórica por excelencia también desde los estudios del arte, que sería Griselda Pollock, ¿no? Y finalmente, una de las hipótesis que me parece que también está aquí en este texto es el hecho de que no solamente es la literatura fantástica la que puede mostrarnos estos ambientes nuevos o extraños, como lo mencionas en tu texto, sino la ciencia ficción, ¿no? O sea, tú postulas que son dos, sobre todo la ciencia ficción y la literatura de lo fantástico. Y en este sentido, mi pregunta es si estás preparando al respecto algún documento en tus investigaciones sobre antología de ciencia ficción contemporánea escrita por mujeres latinoamericanas, mexicanas, y que compartirían estos dos, ámbitos. Bueno, pues muchas gracias, doctora Raquel. Y ahora sí, vamos a trasladarnos Si quiero te ayudo. tal cual con el dispositivo hacia la autora y todos hacia la Gabriela. Bueno, pues gracias por los comentarios. ¿Que lo pongo como? No, no, Sí, está bien, tú acomódate. gracias por su lectura, por los comentarios y bueno, primero quisiera retomar un poco lo que dijo la doctora Raquel acerca de leernos entre nosotras, ¿no? Creo que es muy importante esto que comentas porque pues precisamente a veces cada quien está como en lo suyo, nos topamos, nos saludamos, un poco a veces medio sabemos qué está haciendo la otra investigadora o el otro investigador, pero pues pocas veces nos acercamos de verdad, con conciencia a saber en qué estamos y a veces encontramos más puntos en común de los que creemos, ¿no? Y esto nos permite, pues, también pensar a futuro en posibilidades de estudio compartido, ¿no? O simplemente, ¿no? Incluso a veces de qué recomendarle a nuestros estudiantes o a quién acercarnos a preguntar ciertas cosas y creo que eso es muy provechoso. También los espacios como pues funcionan muy bien para hacerlo, ¿no? En ese sentido, pues gracias por la invitación. Y hay una palabra por ahí que ambas estuvieron mencionando constantemente, que era lo de cuestionar, ¿no? El texto que presento, pues justo va de ahí, ¿no? De preguntarnos cosas y creo que es una actitud crítica ante, al menos en mi caso que trabajo fantástica, ante la construcción de la historia de lo fantástico, ¿no? Preguntarnos cosas. Casi lo que yo he trabajado va mucho de ahí, de estar, pues no sé si para bien o para mal, pero preguntándole cosas tanto al canon como pues a la propia crítica, ¿no? A los análisis que ya están. Y me parece que eso, problematizar lo que ya tenemos por sentado, pues nos puede dar nuevas vetas de estudio, nuevas perspectivas, nos puede acercar a otras cosas o hacer que entendamos ciertos fenómenos historiográficos, pues desde
desde otros lugares, ¿no? Entonces me gustó mucho que ustedes lo señalaran tanto. Y pues como no sé bien por dónde empezar con lo que estuvieron comentando, pues voy a irme más o menos en un orden. Y a propósito de esta cuestión de cuestionar, este, me interesaba mucho pensar el canon literario, ¿no? Cómo se construye. A veces creemos, o sobre todo cuando somos estudiantes de licenciatura, pensamos que es algo como que sale solamente, ¿no? Que emerge em, por los méritos estéticos de una obra y que no influyen otras cosas en su construcción. Sin embargo, pues ya conforme vamos acercándonos al estudio ya más profesionalmente, pues nos damos cuenta que la construcción del canon tiene todo menos simpleza o menos, no es fortuito. Ahí está atravesado por ahí cuestiones políticas, cuestiones de género, cuestiones editoriales y todo. Entonces, el preguntarnos qué es el canon y cómo es que se construyó ese canon, sí nos empieza a dar también pues un montón de cosas y sobre todo en el sentido de qué se excluye del canon y a razón de qué, ¿no? ¿Por qué si son incluidos ciertos autores y por qué otros no? No nada más para el caso de las mujeres, o sea, pienso, por ejemplo, en cánones como el de la Revolución Mexicana, que también ha tenido sus grandes excluidos. Vamos a tener autores y autoras que por cuestiones de su sexualidad han sido también relegados de lo que debe ser estudiado dentro de las aulas, de las antologías. Y en ese sentido, pues lo que tenemos en literatura es que el canon se construye desde las universidades, desde lo que está incluido en los planes de estudio, desde las historias de la literatura y desde las antologías, pero dentro de estos, y desde la crítica literaria a partir de tesis, trabajos, etcétera, ¿no? Entonces, como desde cuatro ejes y solo hasta muy recientemente desde lo que sería el campo editorial, ¿no? Desde más o menos mediados del siglo pasado, que empieza como un gran boom editorial. Pero gran parte de estos se relacionan directamente con las antologías y eso es lo que siento que a veces no tomamos mucho en consideración, el fuerte papel que tiene como dispositivo la antología, porque la antología va a determinar de alguna manera lo que algunos estudian, lo que los investigadores estudian, lo que se incluye en los trabajos y también cómo se trazan las historias literarias. Entonces, hay que como darle su debido reconocimiento o entender cómo es que las antologías tienen un papel muy importante. En este sentido, la antología que trabajo, que es la de Insólitas y que como dijo también la doctora Raquel, es de fácil acceso, ¿no? La podemos encontrar en internet, está en versión no legal, ¿verdad? También la podemos encontrar para su compra en Amazon, me parece, y casi en cualquier librería más o menos prestigiosa que nos acerquemos, la podemos adquirir. También, como dijo, el costo no es mucho, o sea, está accesible. Sin embargo, sí comentabas hace rato algo acerca de la diferencia entre la accesibilidad entre cuestiones de arte y que en literatura es más sencillo. Sí y no, porque va a depender mucho, ¿no? Hay muchas autoras que como ya quedaron relegadas, su obra no se publicó más allá de publicaciones periódicas, pues sí, también hay que ir al archivo, hay que tratar de hacer este trabajo de rescate. Pero bueno, pensaba en relación con esto de la accesibilidad, las antologías y todo, que es interesante la construcción que hacen las antólogas de Insólitas, porque el género de lo fantástico mucho tiempo fue considerado como un subgénero o un género menor, ¿no? No era un género canónico. Igual que pasaba con la ciencia ficción, con lo policíaco, con todos estos géneros llamados marginales y que todavía en la época de Alfonso Reyes eran considerados para no pensar. Y es literatura de evasión, le decían todavía hacia 1940. Entonces, es curioso que ahora se combinan dos cosas aparentemente marginadas, ¿no? La autoría femenina, por un lado, y un montón de subgéneros, entre comillas, ¿no? Porque no lo son. Ahora, acerca de esto, también pensaba en la pregunta, en una de tus últimas preguntas, de lo de la ciencia ficción, ¿no? O sea,
que a lo mejor qué se está haciendo en relación con ciencia ficción. No lo tengo muy claro del todo porque no trabajo tanto literatura especulativa, pero me parece que en España también sacaron un par de antologías de ciencia ficción escrita por mujeres que desafortunadamente no he podido conseguir. A veces es un poco complicado. De hecho, la de Insólitas, cuando salió, yo no la podía conseguir acá en México, la tuve que mandar traer de España. Desafortunadamente llegó a las 2 semanas de que me llegó a mí, entonces ya no tuvo caso, pero bueno, entonces sale primero ahí esta de ciencia ficción, ya cuando la revise, ya te platicaré qué pasa ahí, pero a donde iba en realidad es a decir que lo también interesante de esta antología es que no se limita a uno solo de los géneros, sino que aborda los que normalmente llamamos géneros de irrealidad, que suman lo fantástico, lo extraño, la ciencia ficción, literatura especulativa, lo maravilloso, lo extraño, lo absurdo, un montón de géneros que a veces confundimos, como incluso el realismo mágico, real maravilloso, y que a todos los agrupa bajo esta etiqueta general de lo insólito, ¿no? Eso me parece interesante, es una propuesta que coincide con la selección de las autoras porque es más abierta que otras antologías que yo menciono por ahí en el artículo. Luego, acerca de esto de la revisión que comentaba la doctora Brenda de las antologías, eh, yo sí es cierto, yo menciono que es una revisión breve porque no me voy directo como al detalle, ¿no? Pero ya que tú lo mencionas, es cierto que es un trabajo muy extenso y de muchos años de estar desde consiguiendo las antologías, estar pues revisándolas, leyéndolas, obviamente, ¿no? Entonces, creo que, y no lo digo para echarme flores, más bien lo digo por la necesidad que tenemos de hacer esa revisión tanto para lo fantástico como para otros géneros. Yo, por ejemplo, me he centrado muchísimo más en la literatura del Río de la Plata, pero lo cierto es que en México también nos hacen falta estudios acerca de las antologías, de la construcción de nuestro canon. Eh, Creo que aquí todavía nos hace falta trabajar y eso a ver si es más o menos encaminado a la otra pregunta acerca de hacer una antología de literatura fantástica en México escrita por mujeres. Eso es un trabajo que no está hecho, por ejemplo, ¿no? Que a alguien sí se le tendría que ocurrir. No digo que voy a hacer yo, pero o sea, y desde antes, desde hacer estudios solo de literatura fantástica escrita por mujeres. O sea, como que vamos por la vida por ahí pensando que no hay tantas, ¿no? Y que a lo mejor no merece la pena hacer ese estudio. Yo la verdad creo que sí, creo que merece el estudio para conformar y aquí atiendo un poco a lo de la ginocrítica, ¿no? De hacer una historia de la literatura de las mujeres, ¿no? Que es como alterna a lo que se vio siempre. Entonces sí creo, pero todavía no hay en el sentido de antologías. Hay por ahí algunos trabajos en la colección Vindictas que intentan, pero es más amplio, no es solo de este género. Entonces, creo que es un trabajo que está por hacerse y seguramente ya hay gente, a lo mejor no sé si desde la UNAM o desde la UAM, pero seguramente ya estarán encaminadas hacia eso. Sé que, por ejemplo, en el taller Diana Morán se han dedicado a estudios de autora, solo de autoras y varias de ellas son de literatura fantástica, pero pues sí queda pendiente todavía. ¿Cómo voy de tiempo? 5 minutos. 5 minutos. Ok. Gracias. Y ahora, acerca de lo que comentas de la literatura feminista o hecha por mujeres o femenina. Justo no sé si tuviste la oportunidad de leer el prólogo, ahí hacen una discusión acerca del contenido de la antología en este sentido, de si los textos son feministas o son escritos, son femeninos, y ellos se decantan por decir que la antología es de literatura pues escrita por mujeres con temas femeninos, pero no feministas porque no todas las autoras se autodenominan de esa manera, ¿no? Y en este sentido, pues puede ser, no sé si a veces contradictorio encontrar que en las mismas autoras que no se denominan feministas, encontramos nosotras como lectoras cosas que nos indican que sí, ¿verdad? Pero me parece también que es inteligente, digamos, utilizar
etiqueta más amplia, al igual que en lo insólito, que es lo mismo que hacen también geográficamente. Entonces es muy coherente que utilicen nada más lo femenino sin meterse todavía de lleno o tan tajantemente en feminista para darle cabida a más voces, ¿no? Porque de lo contrario creo que su corpus, el de las antólogas, se hubiera acotado muchísimo. Y si la intención de esta antología es ser una muestra más amplia, pues lo logran muy bien con estos tres criterios que siguen, ¿no? Para mi caso, yo pienso que en el caso de otros trabajos que he elaborado al respecto, por ejemplo, de autoras olvidadas o así de la literatura argentina, he seguido también una perspectiva más amplia, no limitarme a lo feminista, pero sí tratar de hablar un poco de estos rasgos que nos dan cuenta de ciertas posturas feministas que están ahí, aunque la autora a lo mejor ni siquiera haya sido tan consciente de ello, ¿no? Y sobre todo porque yo suelo trabajar periodos anteriores al que esta antología compila. Trabajo normalmente de la mitad del siglo pasado hacia atrás, entonces todavía no había tantos posicionamientos al respecto. Y pienso, por ejemplo, en Juana Manso o en Juana Manuela Gorriti, que son dos autoras también del Río de la Plata que a mí me interesan y que finalmente sí tienen una postura política y feminista, pero no, todavía no como con tanta conciencia, ¿no? Entonces, a veces, pero igual estoy mal, igual lo seguimos platicando, pero me parece que a veces en ciertos momentos pues tenemos primero que partir de ver qué hicieron las mujeres y luego ya irnos encaminando solo como hacia la postura feminista, sin descartarla, por supuesto, o sea, como partir de lo más amplio para darle cabida primero la participación de las mujeres, en este caso en la literatura y en los géneros de realidad. Pues, más o menos, no sé si me expliqué. Y pues muchas gracias por la lectura de mí. Vamos de nuevo. Ah, sí, sí, la mudanza. Sí. Es que el micrófono, si no, no alcanza a... Me refiero al de la computadora. La Sí, 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 sí. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Carla Gabriela. Y aprovechando esta participación, bueno, a los asistentes y las asistentes a esta aula del 15C, si tienen alguna pregunta, un comentario, una participación. Si no, pues entonces damos el siguiente paso es presentar escenarios de búsqueda, mujeres que bordaron las orillas del mar, de la doctora Ana Margarita Castillo Rodríguez, de quien me permito leer una semblanza. Es licenciada en Artes Escénicas con orientación en teatro por la UDG, maestra en Estética y Arte por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y doctora en Arte y Cultura por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Docente en la licenciatura en actuación de la UA, investigadora, docente, actriz, directora y dramaturga. Es facilitadora de teatros de participación, playback, espontáneo y del oprimido. Forma parte de la Red Mexicana de Teatro Espontáneo y Teatro Playback, así como de la Red Mexicana de Teatro del Oprimido. Su línea de creación escénica y de investigación abarca el teatro documental, testimonial, así como el teatro latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX. Y continúo con la lectura del resumen del artículo que presentamos. Este artículo plantea un análisis del texto dramático Mi abuela bordó las orillas del mar, 2023, de la creadora escénica sinaloense Teresa Díaz del Guante, un referente de la dramaturgia liminal en torno a la desaparición forzada y a la necropolítica en México. El texto de la dramaturga nace como un gesto de cuidado y restauración tras un proceso de investigación y creación escénica en torno a las desapariciones forzadas en nuestro país y derivado del tránsito por su trilogía Proyecto Aroma, Dramaturgias de la Búsqueda, iniciada en el 2018 y publicada en el 2020. Al respecto, interesa situar la obra en relación con el corpus teórico propuesto por Ileana Diegues en Cuerpos Liminales, la performatividad de la búsqueda de 2021, en el cual remite al reconocimiento y problematización de saberes corporales y liminales que se encuentran fuera de la academia y que forman parte de la praxis de búsqueda, tanto de individuos como de colectivos conformados por familiares de personas desaparecidas por el Estado y el crimen organizado.
Finalmente, el texto dramático de Díaz del Guante se vuelve un referente pertinente para analizar las estrategias de representación que emplea para no objetivar la ausencia y tampoco dejar de lado la enunciación de la violencia, desaparición de las personas, de la violenta desaparición de las personas en nuestro país. Es decir, la posibilidad de transitar las narraciones desde el dolor hasta las múltiples formas de sostener la vida en una comunitas viva y en resistencia. A continuación, escucharemos la lectura y comentarios de la doctora Raquel Mercado Salas. Pasamos. ¿Está prendido? Está prendido, sí, muchas gracias. Bueno, Ana. Me siento como en el examen que va a decir la maestra. No. También, ¿no? Igual, a mí se me hace más sencillo leer tus textos académicos que presenciar tus puestas en escena, porque hay una distancia, que puedo poner de lo académico, porque me parecen muy, pues que refieren a experiencias que coincidimos, ¿no? En estos términos como contemporáneos de la búsqueda, de la reparación y un montón de cuestiones que están dentro de tu producción. También decir que bueno, también es súper interesante que el trabajo de Ana es un trabajo de investigación, pero de investigación muy situada porque es desde que se está produciendo en las artes escénicas y que además no solamente como producción externa, sino que tú misma haces toda esta labor de gestionar estos escenarios de búsqueda con muchos recursos, por ejemplo, del archivo. En particular, este artículo, pues me parece que tiene también muchas preguntas que me gustaría hacerte, algunas que quisiera, igual que nos pudieras responder sobre de qué manera esto se ha tejido en tus trabajos anteriores, ¿no? Porque creo que hay em, diálogos que están abiertos desde antes, ¿no? Y que no necesariamente alguien que se encuentre con este artículo puede entender desde dónde vienen estos diálogos u otras puestas en escena y otra producción, porque además hay una serie muy determinada de las que estás hablando, tanto en términos teóricos como en términos de producción, como en términos de análisis y de cómo se construyen estos personajes en particular con la temática de la búsqueda. Y bueno, para comenzar, una de mis preguntas que me gustaría hacerte y que me hago cuando leo tu texto es, eh, ¿qué tan difícil te fue o de qué manera estás entendiendo construir esta idea de comunitas, ¿no? ¿De dónde viene en tus trabajos? Porque me parece que de la misma manera en la que estás cuestionando en el texto, junto con las autoras y las entrevistas y los testimonios, cuál es la idea de activismo, también la idea de comunitas, qué tan, o sea, de dónde viene y de qué manera se construye a partir de una puesta escénica, ¿no? Porque puede ser que la puesta en escena, que la investigación y que todo lo que se produce en estos términos, pues por supuesto que nos va a atravesar, nos va a doler, nos va también a dar respuestas, pero al mismo tiempo también una de esas preguntas es de qué manera se construye lo común aquí, ¿no? O sea, cómo se sostiene o cómo se problematiza incluso
porque igual pues una quizá no podría asumir como una persona espectadora de una pieza escénica que tiene esta vinculación o que se ha dado de esa manera o a qué, de dónde viene o cómo lo has construido, porque al repetirse constantemente dentro de tu texto, pues hay una noción de que pues tú estás en pro de esta idea de comunitas que está presente, ¿no? Y quiénes son parte y cómo se mantiene a partir de una serie de trabajos. Esa sería como una de las primeras preguntas que me gustaría hacer respecto al artículo. Y como para las personas que estén o que vayan a ver la retransmisión de estos comentarios hacia los artículos, pues les quisiera comentar que Ana va desglosando pues esta idea de comunitas a partir de las teóricas que ella elige y en donde la desaparición forzada pues cada vez es más específica dentro de su texto y que se dirige precisamente pues no solamente a las personas que están en búsqueda de verdad y justicia, sino que particularmente están hablando aquí de las maternidades en contexto de desaparición forzada y cómo estas maternidades viven o habitan este contexto de desaparición forzada, pero que además esta irrupción en su vida, pues también hace que reelaboren su genealogía femenina, ¿no? Y cómo aparecen, pues precisamente a través de este relato que nos vas mostrando, esta puesta en escena a tres mujeres que son Inés, Dolores y Marta, parte de un mismo linaje en el que se encuentran y que van entablando esta serie de respuestas y de intercambios y como justamente pues también otra vez nos encontramos con este cuestionamiento que sería la segunda propuesta, ¿no? Que te tengo un poco para el diálogo, que es cuál es la idea de activismo que a veces aparece dentro de las productoras, ¿no? Parecería que el activismo resuelve cosas, o da respuesta a asuntos importantes en términos tanto jurídicos o de reparación del daño o de retribución a quienes se encuentran en estas condiciones, ¿no? Pero también nos encontramos con otra cuestión, que los activistas, por ejemplo, que cuando se encuentran en estos laberintos jurídicos, ven que las prácticas artísticas reparan de una manera distinta pues este lugar de cruce que no logra ser tan sencillo, de ninguna manera lo es en el arte, pero tampoco es en términos jurídicos. O sea, cómo hay una especie de reparación simbólica y que esa quizá no deja de ser también una parte activista importante, ¿no? O sea, creo que una de las preguntas también que más le estuve dando cuando leí tu artículo es la noción que tenemos de arte y de activismo, o cuando estas nociones se cruzan, o porque a los artistas a lo mejor, bueno, hay un montón de temas aquí en el sentido de hacer producción artística de manera militante, ¿no? O en este sentido, o de dónde viene, o con todas estas tradiciones que además yo sé que tú trabajas a partir del teatro participativo, de dónde viene, cómo ha intervenido en las vidas de las comunidades y de las personas, etcétera. Pero es una pregunta que me da curiosidad, bueno, pues por tu formación y por la producción en particular que haces, ¿no? Y bueno, quisiera leer al público un poco que nos está viendo a través de lo virtual y a través aquí de lo presencial, pues algo que
que me gusta mucho del texto es la selección de la dramaturgia que haces para poder hablar de determinadas cuestiones que están sucediendo entre estas mujeres que están hablando desde esta genealogía y lo que están bordando, ¿no? Además de, por supuesto, la idea de la escritura a través del bordado y cómo se va heredando y cómo ha sido una idea también menor dentro de las artes, no solamente desde la escritura, sino dentro de las artes visuales o que se ha visto como un arte menor de artesanía, el hecho de mandar un mensaje por medio de un texto escrito a través de un textil, de un tejido, de estos hilos que unen a estas mujeres. Pero justamente, pues algo que creo que es importantísimo dentro de este texto es como no solamente tratar con las heridas de las demás personas que se encuentran ahí, ¿no? Sino con la herida de una propia, ¿no? O sea, y eso también me parece muy, pues muy hermoso del texto, de la dramaturgia, porque una siempre está pensando en las heridas de los demás, ¿no? Pero no en el cuidado que se hace hacia la herida propia. Entonces, dice Dolores, está hablando de la herida, ¿no? Así como de esta sintomatología. Dice, con cuidado hay que hablar de esta herida. Una herida se trata con cuidado, más si es la propia. Creo que eso es así como fundamental, ¿no? La herida propia es la más descuidada de todas, ¿no? También. No tengo palabras para decirte lo que es cuidar una herida, pero sabrá cómo remendar cuando ya no esté así como aprendí de mi mamá. Una vez remendada la herida, se comienza a bordar y no es para ocultarla, porque si el cuerpo es un mapa, algunas heridas son caminos y ese camino y este camino que hoy bordamos es uno de margaritas. Así que cuando ella las vea, se acordará que yo estuve ahí para remendar y después florecer con ella. Entonces, bueno, Margarita es otra puesta en escena que tú has realizado, ¿no? Y que, bueno, también es, o sea, no está en el texto, pero que lo sabemos las lectoras que conocemos tu producción. Y pues por eso es así como, ay, Nana, ¿qué me estás haciendo, por favor? Bueno, finalmente, la última cuestión que me gustaría preguntarte es, em, ¿qué tan, a ti qué te dice como productora escénica, productora, gestora, investigadora, la performatividad de la búsqueda, ¿no? Porque la performatividad de la búsqueda muchas veces se podría entender como eh, aquello en lo que se encuentra la representación y no la búsqueda misma, sino una forma en la que estamos entrando pues en comprender aquello que es esta búsqueda, aunque no lo pensemos de manera directa, sino ponerle una mediación en términos de performatividad, ¿no? O sea, para ti hay ciertos límites después de haberlo hecho no solamente en el texto que nos presenta, sino en la puesta en escena. Entonces, bueno, esas son mis preguntas. Gracias. Desplace. Voy a hablar así. Ahí escuchan bien, ¿verdad? Bueno, es el espacio de los spoilers, porque también, pues justo es un texto que va atravesado justo con la puesta en escena y con un poco esta idea inicial con la que nos planteas, Raquel, sobre qué hay antes de. Hay mucha cosa hay, porque, o sea, si yo intento rastrear el origen del montaje en el que estoy o del trabajo que estoy, pues siempre están todos los anteriores, ¿no? O sea, esta relación con el teatro latinoamericano, con este ejercicio, como ese posicionamiento personal, ¿no? Todas las producciones que he tratado de hacer, todos los textos en los que he trabajado, siempre guardan esa relación. Como que me lo prometí a mí misma desde que estaba estudiando la licenciatura y lo asumí como algo que está ahí. Entonces, claramente, pues todos van conectándose. Y en ese sentido, siento que el texto ahora de Teté, de Teresa,
Me atraviesa también porque la admiro mucho, la aprecio mucho y también reconozco su trabajo como creadora escénica y para mí ahí está como ese primer punto de partida. Ella es un espejo de mi generación, que estamos haciendo teatro en este presente. Tenemos la misma edad, estamos en diálogo también, conversando a partir del montaje, a partir también de verla ella en escena. Entonces, creo que hay muchas cosas que están antecediendo esta escritura y tienen que ver con eso, ¿no? Como con unas creadoras escénicas que se están preguntando sobre estos modos de hacer teatro, de producir, qué narrativas, qué lugares ocupamos en el teatro. Pienso mucho en ellas, colectivamente, como aprendiendo que el teatro es la vida, ¿no? No es una suspensión de la vida, sino está siendo la vida. Y desde ese lugar, pues hay un montón de posicionamientos y posturas. En el caso de Teresa, de Teté, sé que el texto, hablando un poco de los activismos, ha sido una conversación de tensión con ella, porque le cuesta mucho asumirse como una activista. Siempre dice, por favor, no digas que estoy haciendo activismo, ¿no? Entonces, un poco es respetar, pero tratar de esquivar, porque justo por eso aparece también la categoría de la liminalidad, porque es otra forma de pensar cómo estas producciones están desbordando el espacio de lo artístico, y hay una postura ética, política, y hay unas implicaciones de cómo se genera esta obra, ¿no? Ella, hablando de estos otros antecedentes que están detrás del texto, ella escribe dos trilogías, Proyecto Aroma y Desaparecer, y pues son intuiciones que van apareciendo y que cada vez se van haciendo más conscientes, ¿no? Por ejemplo, esta preponderancia que ella tiene por los personajes femeninos, luego cómo atraviesa ella, sinaloense, además que tiene que emigrar también por la violencia en su ciudad, pues claramente que el crimen organizado pues es un tema que está también atravesando su producción, es una dramaturga además siempre muy situada, ¿no? Escribe de sus territorios, de sus geografías, de lo familiar, de lo cercano. Eh, Ella comparte mucho también como este texto especialmente es un poco una autobiografía también, ¿no? Ella se relata y se retrata a sí misma y a su madre y a su abuela dentro del texto. Entonces, eso me parece también muy importante y que da cuenta justo de estas teatralidades que están ahí generacionalmente hablando. Em, Otra cosa importante es que tanto, o sea, reflejo un poco en ella en ese sentido que montar la obra, escribir la obra nos implica muchas cosas, ¿no? Nos implica investigar, nos implica leer, nos implica mirar qué de nuestras historias, de nuestros territorios están reflejados también en esa dramaturgia. Em, He asumido también que montar una obra siempre es un ejercicio de dramaturgismo y de reescritura, ¿no? Porque son textos que interpelan, que te dicen, ¿y tú qué? ¿No? Entonces, un poco, em, no es casualidad que esas margaritas aparezcan ahí, por ejemplo, ¿no? Están ahí, hablando también de mi propia historia, por ejemplo. Em, entonces, bueno, un poco creo que esta producción, en el caso de TT y que hablo de esta generación, también pienso mucho en estos, cómo se van desbordando estas categorías también de nosotras como creadoras escénicas, ¿no? Ya no alcanza a pensar en solo dramaturga o solo directora o solo gestora, ¿no? Es decir, porque se está creando y haciendo el teatro en distintos ámbitos que van modificando, ¿no? Los modos de producir la obra también están modificando la escritura de la obra, ¿no? A veces también tiene que ver con el síndrome de la impostora, ¿no? De es que a lo mejor no soy dramaturga, mejor hago como muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, creo que eso es importante para ponerlo sobre la mesa, porque es hablar y escribir sobre el trabajo de ella. Eh, y justo hablando de esta categoría de los activismos que están implícitos o no, o cómo los transitamos, pienso mucho en lo que también la puesta en escena ya nos ha dado, ¿no? Es inevitable que las personas se acerquen también a contarnos sus historias. En estas primeras funciones, por ejemplo, que vimos,
han aparecido historias de desaparición forzada dentro del público, ¿no? No es que la obra necesariamente abra una pausa para hacerlo, pero atraviesa, ¿no? En la conversación, al final de la función, este, nos recuerda, pues, que son situaciones que son mucho más cercanas, por ejemplo. Em, También a nosotras, por ejemplo, nos ha implicado, pues, como un recordatorio y un posicionamiento. Decía Boal, hay que hacer un calentamiento ideológico también antes de entrar a función. Entonces, para nosotras también nos ha implicado a quién dedicamos nuestro trabajo, a quiénes, para quiénes, a quiénes nombramos antes de la función, o después de esta, ¿no? Entonces, pienso que esos ejercicios de restauración o de pues están yo creo que en el hecho mismo de visibilizar estas historias, el tratamiento de los testimonios, el acompañamiento también, porque también Tete pone el cuerpo cuando escribe estos textos. Ella va también a las sesiones de búsqueda, tiene un vínculo afectivo, amoroso también con ellas, con una colectiva en especial que se llama Sabueso, de la cual también tiene otro texto. Entonces, pues están esos acompañamientos y esos otros afectos que también, digamos, atraviesan esta categoría, ¿no? De lo activista, pero si quieres, no lo eres, ¿no? Eh, este, uh, 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 Sobre la comunitas. Bueno, una de las teóricas que a mí me ayudó a pensar también estas teatralidades latinoamericanas, pues es Diegues, evidentemente, porque justo en la academia nos han enseñado como esta gran categoría del teatro postdramático, pero es una categoría pues que no alcanza para contener y explicar estas teatralidades en Latinoamérica. Entonces ella es una autora que ayuda mucho porque además tiene como estrategia los desmontajes y el diálogo con quienes hacen estas teatralidades y estos posicionamientos políticos, éticos, estéticos que están en estas producciones. Entonces, fue un poco como de la mano pensar en esta categoría de la comunitas, porque también ella pues fue pensando primero como el teatro, pero después estas ideas del performance, pero luego empieza como a trasladarse a otros espacios que rebasan, digamos, el asunto escénico o artístico y que empieza a investigar de manera más contundente el asunto de la desaparición forzada. Entonces, en varios de sus textos que plantea esta categoría de la comunitas es importante porque nos ayuda a pensar justo eso, ¿no? Esta idea del cuerpo liminal, ¿no? Que no es solamente se busca al cuerpo ausente, sino que ese cuerpo contiene afectos, contiene memorias, contiene historia, contiene a una comunidad, ¿no? Entonces, cuando buscamos al otro, también estamos buscándonos a nosotros, a nosotras. Y también creo que nos ayuda a resignificar, lo plantea también el texto y Diegues, que como lugar que ocupan las mujeres también en torno a estas prácticas de búsqueda, como su importancia, y su falta de reconocimiento también. Entonces, esta Comunitas va también integrando la idea de que estos grupos de personas no solo les reúne el dolor, no solo les convoca la tristeza, no solo les convoca la ausencia, ¿no? Sino también la esperanza, también la vida, también sostener la vida. Y que además de todo eso, esas comunitas tienen intercambios de saberes, que tienen formas de organización, que tienen formas de habitar el espacio, que tienen formas de compartir y de intercambiar estrategias para sostenerse. Entonces, esa categoría pues va como siendo mucho más pertinente, ¿no? Y en esa misma línea pues va la idea de la performatividad de la búsqueda. Cuando asumimos que estas comunitas y estas colectividades no solamente están allí para llorar y para doler, sino para crear, para investigar, para sostener, para especializarse en muchas cosas, pues también esa performatividad de la búsqueda implica eso. Una serie de acciones, de tareas
pero también de formas de hacer presente la ausencia. Y creo que esa es una de las cosas que también nos obligan este tipo de textos a pensar, ¿no? La gran pregunta de cómo hacemos presente al ausente y a la persona que está ausente. Y entonces ahí nos inventamos un montón de estrategias, ¿no? A través del relato, a través del objeto, a través de la historia, a través, de tomar el espacio público, a través del tomar la palabra. Entonces, pues esos conceptos están atravesando a todos estos grupos de mujeres que TT refleja en sus distintas dramaturgias. Em, Efectivamente, todas están conectadas entre sí, entonces si lees una, te va a ayudar a sumar a la otra y a la otra y a la otra, en este registro de cómo estas mujeres están sosteniéndose, acompañándose, interpelando al Estado, poniéndolo en cuestión, ¿no? Y por último, pensaba también en justo que este texto de mi abuela es el último que se escribe después de estos otros 5 textos de estas 2 trilogías. Y por eso inicio con la idea del gesto restaurador también para ella, porque justo dice, después de sostener también estas historias, uno necesita, este, es reparar la herida, ¿no? Justo. Entonces, por eso es que Mariel, este personaje, habla también de las heridas que ella tiene y donde ella encuentra la posibilidad de restauración es en su propio linaje. Por eso es que este texto como que tiene estas 2 historias, la de las madres buscadoras y por otro lado está contando su historia en simultáneo para darle sentido a esa forma de repararse o de restaurarse a sí misma. Eh, y abre otro universo con respecto a eh, cómo visibilizar, cómo enunciar, cómo poner en escena las múltiples violencias que vivimos las mujeres, ¿no? Entonces, nos abre otra puerta enorme, pero bueno, pues está también allí atravesando. Y no sé, decías, ¿qué otro me falta? No, y ya. Bueno, eso. Igual y después vean la obra para que también ahí pasen más cosas y encontremos más respuestas. Pues muchísimas gracias. Aquí en sala tenemos algún comentario, participación. ¿Tú qué viste la obra? No, pues. Ay, sí, gracias. Ah, es que. Sí, gracias por acercarte. Ah, Perdón. Sí. buenas tardes. Sí, pues bueno, ya te había dicho, Ana, me gustó mucho. Eh, sí, es muy, pues, muy conmovedora y pues justo como, pues es que no quiero una spoilear, ¿no? De lo que va sucediendo. Pero justamente, pues a mí me parece muy importante como mm, a mí lo que me gustó mucho es, para que se animen a la obra, la abuela va como que al inicio yo entendía que parecía que tejía algo que para la nieta no tenía sentido, ¿no? Para la nieta era como, ¿por qué tejemos? O sea, ¿qué onda? Porque, ay, tenemos que tejer. Y la mamá era como que hacía alusión como, pues mi mamá lo hacía y lo tenemos que hacer, ¿no? Como, pues un poco una especie de mandato. Pero conforme va avanzando, como que va cobrando el sentido de lo que implicaba la práctica del bordado para una mujer que tuvo que huir, ¿no? Que tuvo que huir. Y creo que eso es muy interesante porque yo pensaba, o sea, cuando hablamos de la desaparición, pues obviamente hablamos del vacío que se queda en las personas alrededor del vacío. Pero en ese caso también es pensar, pues, qué pasa con el desaparecido o la desaparecida, ¿no? Eso me pareció como muy interesante, porque para la abuela
ella huye, ¿no? Fue desaparecida pues de su mamá cuando era joven, pues. Entonces es desaparecida siendo embarazada y ya pues ella eh, nos platican eso ya ella siendo grande, ¿no? Entonces, pues a mí eso me pareció como muy interesante, o sea, como hablar de la desaparición, pues es como, bueno, pero realmente esa persona no está desaparecida, ¿no? O sea, es decir, sigue existiendo, claro, o sea, está en el mundo de los demás, está ese vacío y por supuesto, o sea, entendemos por qué no nombramos así, pero ella sigue existiendo y en ese sigue existiendo pues la desaparición es diferente porque ahí a mí lo que se me hizo muy fuerte, pues es cuando ella se ve obligada a olvidar todo lo que era antes para sobrevivir, ¿no? Porque ahí, bueno, pasa una serie de cosas por las que es obligada a olvidar todo, no volver, callar, cambiar identidad, etcétera. Entonces creo que eso es muy importante porque, o sea, seguimos hablando de una desaparición, pero la persona que no está, que en ese caso que se nos retrata es una persona que vive, ¿no? Porque pues hay muchos supuestos en las desapariciones forzadas. Pero en ese caso ella pues representa una huida y en esa huida hay pues una desaparición de su propia identidad y todo lo que ella lleva, ¿no? Entonces el bordado empieza a tomar sentido como en la historia familiar, cuando empieza a dar cuenta justamente que el bordado era una forma de hablar lo que no podía decir ella en voz pública, lo que ella no podía decir de manera hablada. Bueno, así lo interpreté yo, ¿verdad? Lo hace de manera bordada y que justo o sea, en esa manera bordada dejan como rastros de cómo llegar al origen, que no es solo como el origen, como un mapa real, ¿no? Sino el origen como del linaje, como de la historia, como de la lucha. Y que entonces, pues, para la nieta empieza a cobrar sentido ya que tienen como armado todo, es como, ah, esto nos quiso decir la abuela, ¿no? Como que todas estas piezas armadas en conjunto eran cómo llegar a este punto, pero el punto no era pues físico, ¿no? El punto creo yo que tiene que ver justamente con la restauración y creo que mencionan algo de libertad, ¿no? Si no, no me acuerdo. Pero que pienso justamente como que es la libertad, ¿no? De decir de dónde viene, quién son, o sea, de todo esto que al final sucede en una desaparición forzada y que bueno, a mí es un tema que me ha interesado mucho desde que yo fui estudiante de licenciatura, porque justamente, o sea, las desapariciones forzadas pues tienen una noción política importante y entonces conforme han cambiado como los contextos políticos gubernamentales, han cambiado las formas de las prácticas, han cambiado como los sujetos dirigidos, pues sujetas dirigidas hacia la desaparición y entonces, pues es un tema, o sea, así como dice Carlos, me parece muy interesante cómo es que es muy cambiante, o sea, la práctica de la desaparición es muy cambiante, pero al mismo tiempo son los mismos como heridas que están, ¿no? El vacío, el borrado de la identidad. Entonces, pues sí, está muy bonita. Ojalá, bueno, no sé si vuelvo a presentarse pronto, pero si vuelve, pues ojalá quien esté aquí puedan verla porque está muy bonita y pues justo, ¿no? Conmueve mucho y, y pues además yo creo que a todas las personas nos puede hacer pensar más allá de nuestra propia historia, eh, pues nos puede hacer pensar en las cosas no dichas en nuestra familia. Yo tuve un tío que desapareció, pero fue migrante, o sea, él se fue a Estados Unidos, yo no lo conocí, o sea, era hermano de mi papá. Pero justo, por ejemplo, ahí hay un tema como de lo no dicho, ¿no? O sea, como que ya desaparece también como de la historia familiar y como que justo a lo mejor esa no es una desaparición forzada, no sé, un tema político, pero político por no parecer como un activista, pero pues es político en cuanto que él era migrante en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues sí, también me conmueve mucho, pues, cómo se manejan los sistemas, también es un tema como que me cruza ahí.
y sí creo que, ay, pues sí quiero, sí, sí me tocó, está muy, muy bella, muchas felicidades. Pues ya quiero leer. Si quieres contestar algo, después. ¿Se de tiempo? ¿Todo bien? Ok. Bueno, tomo el micrófono para agradecer a quienes nos acompañaron en esta mesa de diálogo, la doctora Carla Gabriela, la doctora Ana, la doctora Raquel Mercado Salas, a quienes nos acompañaron aquí de manera presencial y a quienes nos acompañarán seguramente de manera virtual. Muchas gracias a nombre del Comité Editorial de la revista Arte, Imagen y Sonido y del Cuerpo Académico de Estudios y Producción de Arte, Imagen y Sonido. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno.